Bueno, bueno, ahora sí. Mario, primero que nada es un gusto. Ya hemos charlado en algunas otras oportunidades. Entonces, bueno, comentame un poquito de qué se tratan las consultas, así como para que yo pueda ver por dónde lo vamos encarando el tema y verlo de la forma más clara posible. Ok, pues mira, la verdad, leyendo la Biblia, el tema de la Trinidad o de verdad quién es Jesús o cómo interpretar Jesús de manera que hay unas religiones que dicen que Jesús y Dios es el mismo, hay otras religiones que dicen que Jesús es un ángel, que Dios es Dios. Y, por ejemplo, a ti te he escuchado decir que existe una Trinidad, entonces es un poco confuso para el cristiano común si no se adentra al tema, descubrir por sí mismo, en base a la Biblia, y tener la verdad, tener a Jesucristo correcto para saber exactamente quién es Jesús. Si leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, al principio del Evangelio dice tres cosas que se me quedan muy grabadas y la estaba escuchando anoche. Dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio el verbo era. Entonces, ahí yo pienso que esa es una de las bases que explica que hay una Trinidad. Pero, ¿por qué no me explicas un poquito más ese versículo? Sí, sí, con mucho gusto. Quizás antes de comenzar a ver un texto en particular, sería bueno tener en cuenta una breve explicación acerca de este tema, ¿verdad? Lo primero que por ahí sería bueno mencionar es que en realidad la doctrina de la Trinidad, o sea, la palabra Trinidad no está en la Biblia, es simplemente un nombre que se utilizó para resumir este credo. ¿En qué consiste este credo o esta doctrina? Básicamente en realidad es el conjunto de diferentes doctrinas pilares en cuanto a quién es Dios y su naturaleza. Básicamente es eso. Al hablar de la Trinidad, en realidad estamos hablando de varias cosas, todas apiladas y juntas. Porque en realidad cuando decimos que creemos en la doctrina de la Trinidad, estamos reconociendo por un lado que existe un solo Dios. Es decir, no existen ni dos, ni tres, ni cuatro dioses. Un solo Dios. Es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que el primer pilar de la doctrina de la Trinidad es que somos monoteístas. Creemos en un solo Dios y no somos politeístas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay ciertos grupos, un ejemplo son los mormones, que han torcido las escrituras y han llegado a la interpretación de que existen más de un Dios. Ellos creen básicamente que Jesús es Dios, que el Padre es otro Dios separado y son politeístas. ¿Me entendés? Entonces el primer pilar importante es reconocer que existe un solo Dios. Algo que ya vamos a verlo y que está a lo largo de todas las escrituras. Tenemos una cantidad muy grande de escrituras. El segundo pilar importante a reconocer es de que las personas que nombra la Biblia, es decir, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, no son la misma persona, son tres personas distintas. Por eso es que, por ejemplo, el Espíritu intercede por nosotros delante del Padre, el Hijo es el mediador entre Dios, o sea, el Padre y los hombres, y el Padre es quien envía al Hijo o quien envía a Jesucristo, al Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se fue, en San Juan, en el libro de Juan, dice de que Él dijo, yo les enviaré a otro consolador, ¿verdad? Y está hablando de otra persona, evidentemente no es la misma persona que Jesucristo. Entonces el segundo pilar es saber reconocer de que existen tres personas diferentes y por ese motivo pueden cumplir diferentes funciones
pueden cumplir diferentes ministerios, se puede sujetar la una a la otra persona, puede haber un orden. Como por ahí los testigos de Jehová preguntan muy a menudo, si Jesús es Dios, entonces ¿cómo oraba al Padre? Ellos creen que se oraba a sí mismo. Y este es un gravísimo error de los testigos de Jehová, porque ellos desconocen completamente lo que es la doctrina de la Trinidad. Ellos se encuentran peleando contra un muñeco de paja, la idea de que Jesucristo y el Padre son la misma persona. Completamente errado, y eso no tiene nada que ver con la doctrina de la Trinidad. Entonces ya hablamos de los dos primeros pilares, que solo existe un Dios. Después hablamos de que hay una individualidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que no son la misma persona, cada uno tiene su ministerio en particular. Y el último y gran pilar es que estas tres personas, tanto el Hijo como el Padre y el Espíritu Santo, son plenamente Dios, cada una de ellas. Bien, en este sentido han habido muchas interpretaciones erradas. Hay muchos grupos que han desvirtuado la palabra de Dios. Por ejemplo, como mencionamos, los testigos de Jehová es un grupo que tiene una creencia muy parecida a la de los arrianos. No sé si alguna vez has escuchado sobre ellos, Mario. No, no lo he escuchado. Bueno, en los primeros siglos de la iglesia, cuando se formó, hubo un hombre llamado Arrio, que él comenzó a pronunciar una doctrina según la cual Jesucristo no es Dios, sino que es una criatura. Es decir, que Jesucristo fue creado en algún momento de la historia, básicamente, como que Jesucristo fuera parte de la creación. Los testigos de Jehová piensan algo muy similar a Arrio. Ellos creen también de que Jesucristo fue creado en algún momento de la historia. Y eso está negando una de las fuertes enseñanzas de las Escrituras. Porque cuando analizamos quién es Jesucristo, a la luz de las Escrituras vamos a encontrar que Jesucristo es plenamente Dios, porque Él existía ya desde el principio, porque Él creó el universo, etc. Todas las características que definen a Dios, todas esas virtudes, ser el creador del universo, poder rendirle adoración, todo eso es propio de Dios, y sabemos que hay un solo Dios, como dijimos, es el primer pilar, el primer gran pilar. Por ejemplo, si vamos, ¿tienes tu Biblia por allí? Mira, Sí. si vamos por ejemplo a Isaías, vamos un ratito al libro de Isaías, el capítulo 45 creo que es. Bueno, por ejemplo, en este libro de Isaías es muy interesante lo que dice. Básicamente, desde el capítulo 43 al 45, mi recomendación es que vos después lo puedas leer, y también cualquier persona que vea esta conversación. Es muy interesante porque es un capítulo que no deja lugar a dudas a que solo existe un solo Dios. Por ejemplo, veamos algunos pasajes de este libro. Veamos por ejemplo el versículo 18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Fíjate vos cómo este versículo, por ejemplo, nos muestra de que solo existe un Jehová, un solo Dios, de que ese Dios es el creador de todo lo que existe y que Él es el que estaba desde el principio. Vamos a encontrar, si uno lo analiza en detalle, está lleno de escrituras muy, pero muy interesantes en todo lo que es los capítulos 43, 44 y 45 de Isaías,
que nos muestran de que no existe otro Dios, solamente hay un solo Dios. Y esto tiene que ver con este primer pilar del que estábamos hablando, de que bíblicamente, si nosotros queremos encontrar la verdad y nos vamos a la fuente, y teniendo en cuenta que la fuente es solamente la palabra de Dios, esa fuente que es intachable, esa fuente en la cual podemos confiar de que no se equivoca, es la palabra de Dios. Y básicamente la palabra de Dios dice que solamente existe un solo Dios, el único que formó el mundo. Por ejemplo, hay por acá un pasaje que lo estaba buscando que dice de que cuando Él hizo todo, lo hizo solito. Nadie lo estuvo ayudando cuando Él creó el mundo, ¿verdad? Podemos encontrar de que no hay otro Dios. Él dice de que yo soy el único Dios, antes de mí no hubo ningún otro Dios y después de mí tampoco habrá otro Dios. Y si nos vamos, por ejemplo, acá nomás cerquita a Salmos, creo que era capítulo 90, Salmos 92, por ejemplo, nos dice algo así: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces nos está mostrando de que hay un solo Dios, el que creó el mundo, el que hizo todo, Él es el soberano, Él es el dueño de todo lo que existe. Y sin embargo, cuando nos vamos a este versículo que vos nombraste, que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar algo muy interesante acá. Dice así: y en el principio era el verbo. Eso es muy llamativo porque esta palabra principio de la cual habla, no está diciendo que en el principio fue creado el verbo, sino que ya existía. El verbo que se usa allí es el verbo ser o existir. Entonces nos dice que en el principio ya existía el verbo. Este principio del cual habla, nos podemos remontar en la eternidad para el pasado, y ese principio es la eternidad básicamente. Hay muchos pasajes que usan esto mismo para hablar acerca de Dios, ¿verdad? Y en este caso lo está usando acerca de Jesucristo. Y nos dice de que en el principio ya era el verbo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que solamente existe un Dios y encontramos en las Escrituras que en el principio Jesucristo ya existía. En otras palabras, Él no fue creado, Él ya existía. Y nos dice a continuación de que el verbo estaba con Dios. Acá, cuando uno analiza el contexto, evidentemente se está refiriendo al Padre. El escritor, que es Juan, utiliza aquí la palabra Dios para hablar del Padre y la palabra verbo o palabra para hablar del Hijo. Algo interesante es que esta palabra verbo en griego es logos. Es una palabra que se relaciona mucho a lo que es el Génesis. ¿Te acordás todo lo que tiene que ver con el Génesis? Con dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Por ejemplo, esa poderosa palabra de Dios que tiene la autoridad para crear cosas de la nada. Es decir, Dios puede crear de la nada, crear algo que exista. Y entonces vemos así en Génesis que a través de su palabra Dios creó a todo el universo. Y aquí vemos que esa palabra es Jesucristo. Entonces esto ya sin lugar a dudas demuestra la divinidad de Jesucristo, demuestra que Jesucristo es ese Dios, ese ser que creó todo el universo. Una de las razones por el cual, por ejemplo, los judíos que rechazan a Jesucristo como el Mesías no quieren aceptar a Jesucristo como el Mesías, una de las muchas razones es porque si ellos reconocen que Jesucristo es el Mesías, también tendrían que reconocer de que Jesucristo es Dios, justamente por estos textos. Los judíos más que nadie, estoy hablando de aquella facción
tradicional que no aceptó al Mesías, porque también hay judíos que sí aceptan a Jesucristo como Mesías. Pero estoy hablando de aquellos que lo rechazan como Mesías. Bueno, los judíos saben muy bien, porque ellos estudian todo el contexto del Antiguo Testamento, de que la palabra, esa palabra creador, el Logos, es Dios mismo. Y es una palabra que es eterna, poderosa y puede crear el universo. Y aquí Juan justamente utiliza ese contexto para aplicárselo a Jesucristo, diciendo que ya en el principio Jesucristo era ese Logos, esa palabra creadora. Y dice a continuación, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces podemos ver de que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, pero a la vez se nos muestra de que Jesucristo era Dios, o era completamente divino. Entonces ahí tenemos los tres pilares, podría decirse, de lo que es la doctrina de la Trinidad. Como te había dicho al principio, la Trinidad no es solamente una doctrina, es la unidad de tres doctrinas principales en el cristianismo, que somos monoteístas porque la Biblia nos da testimonio de un solo Dios, de que la Biblia nos muestra de que hay una diferenciación de personas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto así que interactúan entre ellos con diferentes ministerios, y por último, que cada una de esas tres personas es plenamente Dios. Acá, justamente, acerca de Jesucristo, se está aplicando esos tres principios básicos. En el principio era el Verbo, nos está diciendo de que Jesucristo realmente existía desde el principio, es eterno, no es una criatura. Después nos dice, y el Verbo era con Dios, lo cual nos muestra de que hay una diferenciación entre el Hijo y el Padre. Y por último nos dice que el Verbo era Dios, lo cual nos muestra de que a pesar de que hay una diferencia entre la persona del Hijo y la persona del Padre, Jesucristo es ese único ser a quien se le puede llamar Dios. Entonces, bueno, este tema es muy importante porque yo, por ejemplo, hace algunos días atrás, charlaba con un testigo de Jehová sobre ese tema, y cuando le mostré este pasaje de la Biblia, él lo relacionaba al tema de ser el Logos o la palabra con simplemente ser un ángel, un mensajero de la palabra que dice Dios. Pero eso no es lo que está queriendo decir el contexto. El contexto se refiere a Génesis y a lo que es la creación. No sé si vos has tenido, Mario, quizá alguna experiencia charlando con los testigos de Jehová sobre este pasaje. No sé si te Sí, de gustaría hecho, contarme. bueno, de hecho, en la Biblia de Traducción del Nuevo Mundo, me parece que se llama, Sí, eh, aparece, el texto es muy similar, pero tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, en el texto de ellos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero después dice, y el verbo era un Dios. No dice el verbo era Dios. Entonces, para mí ellos ya están separando lo que es Dios con otro Dios, porque dice el verbo era con Dios y después dice el verbo era un Dios. claro. Entonces, Ujú. esa para mí es la principal característica que separa lo que es su Biblia, Traducción de un Mundo, con la Biblia, por ejemplo, Reina Valera. Claro. Sí, exactamente. Ellos han trastocado los pasajes de la Biblia y han hecho esta traducción llamada la traducción del Nuevo Mundo en referencia a su creencia sobre cómo va a ser el paraíso, el Nuevo Mundo. Y básicamente en esta Biblia, claro, han hecho una traducción muy antojadiza. Lamentablemente, cada uno de los pasajes donde Jesucristo recibe adoración han sido modificados, y hay muchos pasajes que conectan a Jesucristo con el Jehová del Antiguo Testamento, mostrando de que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, el único Jehová, el único Dios que existe. Y ellos lo han trastocado, y bueno, la excusa que ellos presentan es de que ellos han sido llamados por Dios para restaurar la palabra Jehová o su nombre en el Nuevo Testamento,
que según ellos argumentan habría sido borrado en los primeros siglos de la historia, ¿no? Es muy gracioso escuchar esta hipótesis porque según ellos los propios cristianos se pusieron a borrar el nombre de Jehová del Nuevo Testamento. Y en realidad esto es simplemente una excusa para poder borrar la conexión que existe entre Jesucristo y Jehová del Antiguo Testamento, demostrando que Jesucristo es Jehová y demostrando de que el nombre de Jesucristo es el nombre que se nos ha dado para salvación y el nombre que está sobre todo nombre en cuanto a la salvación. Porque de esta forma ellos antojadizamente también a veces la palabra Señor o Adonai o Kurios en griego la sustituyen por Jehová de una forma antojadiza, pero cuando no les conviene ellos ponen la palabra Señor, la dejan como está. Creo que un ejemplo es, creo que Filipenses 2.9. En 1 Pedro hay otros ejemplos. Bueno, hay un pasaje que dice, por ejemplo, de que un día se doblará toda rodilla delante de Jesucristo para la gloria del Padre y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Ellos tendrían que haber en ese pasaje puesto reconocerán que Jesucristo es Jehová bajo su propia hipótesis de que el nombre Jehová fue sustituido por la palabra Kurios. Y también porque ese pasaje justamente es una referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que habla acerca de Jehová. Entonces ahí con toda razón tendrían que haber puesto que todos van a reconocer un día que Jesucristo es Jehová, para gloria de Dios el Padre. Y no lo hicieron porque, bueno, como ya viste, es una traducción muy antojadiza y que desvirtúa, no tiene en cuenta el contexto, sino que ya de entrada los propios traductores querían encontrar la forma de negar la divinidad de Cristo y por eso hicieron esta nueva traducción. Y entonces, bueno, hicieron esta nueva traducción. Evidentemente no es la única traducción desvirtuada. Hay otros grupos que también han hecho traducciones desvirtuadas de la Biblia, pero gracias a Dios lo que ningún testigo de Jehová va a poder borrar nunca es el hecho de que Jesucristo es ese Logos. Y ese Logos es la palabra creadora. Cualquier judío que conoce el contexto del Antiguo Testamento y que está acostumbrado a estudiar el Antiguo Testamento sabe muy bien de que la palabra es Jehová. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer punto, ¿no? De que Juan capítulo 1, versículo 1 nos está mostrando justamente el fundamento de la Trinidad. Allí encontramos esos tres pilares básicos. Y otra cosa llamativa es que cuando llegamos ya al versículo 3 de este mismo capítulo, Juan 1.3, ¿te gustaría leerlo, Mario? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien. Bueno, acá lo que está mostrando ese versículo es de que, como habíamos leído en Isaías capítulo 43, 44, 45, de que Jehová creó todo, que lo hizo solo sin que nadie lo ayudara. También nos dice de que Jehová es el único Dios que existe de la eternidad. Antes de Él no fue formado Dios, después de Él tampoco habrá un Dios formado. Y nos dice de que Él creó todo lo que existe, Él formó los montes, Él formó los valles. Y acá en el versículo 3 dice que es Jesucristo el que lo hizo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, los judíos crucificaron a Jesucristo. Es decir, Jesucristo estaba declarando frente a ellos de que Él no solamente era el Mesías, sino que era Dios mismo, que había venido a salvar al mundo. Ese es el punto que por ahí a veces se saca de contexto y no llegan a comprender en ciertos grupos, viste, que desvirtuaron la palabra de Dios. Por ejemplo, nombrando otra vez a los testigos de Jehová que veníamos charlando, tomando ese caso. Bueno, los testigos de Jehová creen de que la expresión el Hijo de Dios
significa de que Jesucristo no puede ser Dios porque es el Hijo. Pero no están teniendo en cuenta de que esta expresión no está haciendo referencia, como quizás los mormones creen, a un hijo literal, en el sentido de que el padre tuvo relaciones sexuales con alguna diosa por allí y tuvieron a un hijo que se llama Jesucristo. Eso es lo que creen los mormones. Los mormones creen de que esta palabra hijo se usa en un sentido de ser engendrado después de una relación sexual entre un hombre real y una mujer real, que son dioses, que gobiernan mundos, y los mormones creen de que existen trillones de dioses alrededor de todo el universo, gobernando cada uno de ellos sus propios mundos, y ellos creen que cada uno de estos dioses en el pasado eran humanos como nosotros, pero por obediencia a las creencias mormonas un día llegaron a ser dioses y al haberse casado con su mujer en la eternidad siguen procreando hijos y bueno, también siguen siendo polígamos porque ellos creen de que van a tener muchas mujeres para procrear en sus planetas a sus hijos, los cuales les van a rendir adoración a ellos porque ellos mismos se convierten en dioses. Ujú. No, no es en este sentido de que se usa la palabra hijo de Dios. En el propio contexto histórico en el cual Jesucristo estaba hablando, tanto los fariseos como los diferentes grupos, los saduceos, los líderes que estaban allí en cuanto a lo que era la religión, ellos sabían muy bien de que decir yo soy el Hijo de Dios y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes en gloria, eso eran referencias a pasajes del Antiguo Testamento que mostraban la completa divinidad de Jesucristo. Él se estaba declarando como Jehová mismo. Hay un pasaje en Daniel capítulo 7 que si lo recordás de las últimas charlas que tuve con la secta Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, en el último hablamos acerca de Daniel capítulo 7, donde se habla de la visión del Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre que se acercaba al anciano de días y que tenía la autoridad para abrir y juzgar al mundo, él tenía la autoridad para abrir los libros, él tenía la autoridad para sentarse a reinar, y es el que vendría un día en las nubes del cielo, en su segunda venida. Bueno, esta es una referencia clara a la divinidad de Jesucristo que cualquier judío se da cuenta. El punto es que cuando Jesucristo dice esto en los evangelios, fue en ese momento que los maestros de Israel se rasgan las vestiduras y dicen, hemos escuchado la blasfemia y no tenemos más necesidad de testigos. Resulta que los judíos estaban buscando alguna excusa para matar a Jesucristo. Y se presentaban muchos testigos falsos diciendo, bueno, yo lo escuché a Jesucristo que dijo que iba a destruir el templo y que se iba a rebelar contra Roma y que él quería ser el rey en este momento y destronar a Herodes, por ejemplo. Y eran este tipo de afirmaciones que evidentemente la gente se daba cuenta que era falsa y no podían hallar con qué acusar a Jesucristo. Pero cuando Jesucristo dijo desde sus propias palabras que Él era el Hijo del Hombre y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo en poder y gloria, Él se estaba declarando como Dios. Y fue por ese motivo de que en ese momento el sumo sacerdote se desgarra las ropas, las vestiduras como diciendo, esta es la blasfemia. Él ha dicho que es Dios. No tenemos más necesidad de testigos, ya lo dijo, Él es Dios. Y Jesucristo no lo negó, no fue un malentendido. Jesucristo lo había dejado muy claro. Cuando, por ejemplo, Jesucristo en Juan capítulo 10, Él declara, o por ejemplo en Juan capítulo 5, también Él declara de que es el Hijo de Dios, los judíos dicen, Él se ha hecho igual a Dios, y por lo tanto eso es blasfemia, porque decir que tú eres el Hijo de Dios, el único, es decir que tú eres Dios. Ese era el punto. Estamos hablando de un título que hace referencia a su completa divinidad,
hace la referencia a que Él no es una criatura, Él es el Hijo de Dios. Es muy diferente. Es por eso que, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1 encontramos una escritura que dice que a ningún ángel Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque esa declaración solamente la puede hacer Dios. Dios es el único que puede llevar en sus venas la sangre de Dios. Estoy hablando en un lenguaje metafórico, obviamente, pero esta referencia es la idea de que Jesucristo no ha sido creado, sino que Él eternamente es Dios. Ese es el punto. Y los judíos entendieron perfectamente por qué Jesucristo dijo eso. No fue un malentendido en el cual Jesucristo después les tuvo que decir, bueno, me entendieron mal, chicos, yo en realidad no quise decir esto, yo simplemente estoy diciendo de que soy un ángel. No, nada que ver. Y a pesar de eso, los testigos de Jehová enseñan de que Jesucristo es un ángel. Así que bueno, Sí. además de Que, cómico, es un poco triste porque realmente están rechazando la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, ante este odio, este gran odio que los fariseos le presentaron cuando Él declaraba estas cosas, Él les dijo, si ustedes no me escuchan a mí, escuchen a Moisés. Moisés habló acerca de mí. Entonces ahí Jesucristo hace una declaración muy interesante. Acá Él está diciendo de que el Antiguo Testamento está hablando acerca de Él mismo. Todas estas profecías en las cuales, por ejemplo, Jehová creó el mundo, Jehová lo hizo solo, sin ayuda de nadie. Todas estas profecías que decían de que Jehová un día vendría Él mismo a salvarnos, estaban hablando acerca de Jesucristo. Esto es algo tremendo, tremendo en las escrituras que declaran la divinidad de Jesucristo. eh, Sí, por ejemplo, bueno, a mí me pareció muy interesante leer también el Evangelio de Juan, donde menciona que incluso sus hermanos también dudaron de Jesús. Entonces era muy, me imagino que era un shock para ese tiempo decir, no, pues ya llegó el Mesías y no era como lo esperábamos. Conocemos a los padres de Jesús y no creemos que venga de allí. Era difícil para las personas creer en Jesús en ese momento, al decir, al punto de que también sus hermanos dudaron de quién era en realidad Jesús. exactamente. Sí, ese punto que has nombrado también es un punto muy fuerte, porque los propios hermanos de Jesucristo quizás podrían haber aceptado de que Él era el Mesías, pero es muy choqueante entender de que tu propio hermano es Dios que vino a este mundo a salvarnos. Pero dicen las escrituras de que al final creyeron. Eso es muy interesante. Al principio no podían creer y no creían, pero después de que vieron cómo todo lo que Él dijo se cumplió al pie de la letra, Él muchas veces antes de que lo crucificaran, Él dijo, yo he venido para morir, voy a ser muerto. Y en un momento se los dijo claramente a sus discípulos, me van a matar y uno de ustedes me va a entregar, Él dijo. Pero tienen que estar felices porque yo voy al Padre, ¿verdad? Y aquel punto es que si Jesucristo podía ser crucificado e ir al Padre, significaba que Él no solamente recibiría la misma gloria que tenía antes de venir a este mundo, sino que significaba de que Él podía vencer a la muerte. Y ese es el punto. ¿Por qué tenemos que estar felices? Bueno, pues porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo puede vencer a la muerte y porque de esa forma Él paga el precio por nuestros pecados y nos da la posibilidad de ser salvos, ¿verdad? Una duda que Entonces, tenía Daniel sí, es, para entender un poquito más lo que es la Trinidad, el concepto de la Trinidad. Entonces, ¿tú pensás que Jesucristo, eh, Dios Padre y el Espíritu Santo conforman la Trinidad? Eh, Ellos son tres personas diferentes, pero son uno solo. exactamente. Entonces, para darle crédito a algunas dudas,
que he visto y de diferentes religiones manejan diferentes conceptos de lo que es Dios. Las personas dicen que el Padre es mayor que el Hijo. Jesucristo, en algunos textos yo he llegado a pensar que Jesucristo también lo creía, pero es un mal concepto que a lo mejor tengo. ¿Qué me Bueno, puede decir tú? te interrumpo un segundito para ir respondiendo a estas preguntas. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es esto. Cuando decimos de que Dios es tres personas y que cada una de estas tres personas es el único Dios que existe, hay que tener en cuenta lo siguiente. En cuanto a personas, son tres, pero en cuanto a seres, es uno. Lo que estamos diciendo es que es un solo ser, omnipotente, omnipresente, todos los omni, básicamente, él lo puede todo, no hay nada imposible para él, él puede crear algo de la nada, por ejemplo. Un solo ser, pero tres personas. No estamos hablando en el mismo sentido, ten en cuenta esto. Cuando hablamos de la pluralidad estamos hablando no en cuanto a seres, sino en cuanto a personas. Pero creemos que estas tres personas coexisten en un único ser que es Jehová, el único Dios que jamás ha existido y no hubo nadie antes y ninguno habrá después de él. En cuanto a esto, después mencionaste algo más. ¿Me podés recordar una duda que habías presentado? Sí, bueno, varias personas con las que he platicado a lo largo de mi vida me han dicho que, ¿por qué si... Y bueno, y yo creo que ya me lo respondiste hace un Ah, momento. perdón, ya recordé. Mencionaste esto de que el Padre es mayor que yo. Bueno, este es un versículo muy conocido que lo usan mucho los testigos de Jehová. Ellos creen de que como el Padre, como Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo, entonces Jesucristo no puede ser Dios. Pero en realidad es una argumentación realmente muy débil porque en realidad Dios no estaba hablando en términos de naturaleza, estaba hablando en términos de ministerio, de función. El Hijo, si por ejemplo nos vamos ahora a Filipenses 2, te quiero invitar a ir allí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, fíjate que ese versículo está diciendo de que Jesucristo, a pesar de que era Dios, Él se hizo un hombre. O sea, se despojó de toda esa gloria que Él tenía en los cielos. Dice de que en su propia iniciativa, Él por amor, por humildad, no tuvo en cuenta de que Él era Dios como cosa que aferrarse, sino de que Él se humilló a sí mismo, se, digamos, tomó este papel de siervo sufriente, que lo encontramos, por ejemplo, cuando leemos Isaías capítulo 53, allí encontramos todo lo que sería el rol o el ministerio del Mesías, el siervo sufriente, que viene, que sufre como si fuera un castigado por Dios, por amor a nosotros, que parece de que Dios lo estuviera castigando, todos le daremos la espalda, Él será molido por nuestros pecados. Y bueno, mucha gente por ahí piensa, bueno, si fue molido por nuestros pecados, si sufrió, si tomó este rol tan pequeño, entonces no puede ser Dios. Y lo que pasan por alto es que lo hizo por amor a nosotros. No porque Él no sea Dios, sino que porque Él quiso, por amor a nosotros, tomar y cumplir este papel. Y fíjate que el versículo 5 comienza diciendo, tengan esta misma humildad que tuvo Jesucristo. Ahora, ¿qué humildad hubiera tenido Jesucristo si simplemente hubiera sido un ángel? ¿Qué sentido hubiera tenido el decir,
Un ángel no quiso ser Dios, no quiso usurpar el lugar de Dios o su trono. Así es como lo interpretan, por ejemplo, los testigos de Jehová. Pero ahí no hay ninguna humildad, porque es simplemente un ángel que se hizo apenas un poquito menor. La Biblia dice de que entre los ángeles y los hombres hay una diferencia pequeña cuando la comparamos con Dios. Pero acá la clave de la humildad de Jesucristo, esta humildad tan grande que jamás va a haber otra semejante, es que Él, siendo Dios, teniendo esa gloria junto al Padre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Se hizo ese siervo pequeño, sufriente. Y ahí está la explicación. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, mi Padre es mayor que yo, Él estaba en la carne. Él se había hecho el siervo sufriente que se sujetó hasta lo último ante el Padre. Y aquí hay que tener algo también en cuenta. El tema de la sujeción no implica una diferencia en naturaleza. Por ahí he escuchado a los testigos de Jehová leer este versículo y creer que han demostrado de que Jesucristo no es Dios. Es ridículo. Porque yo por ahí cuando escucho decir a un testigo de Jehová esto, y a veces suelen venir en pareja, viste, con marido y mujer, bueno, yo los invito a leer 1 Corintios capítulo 11, que nos muestra de que, por ejemplo, el marido es cabeza de la mujer, y nos muestra también en Efesios capítulo 5 que la mujer se debe sujetar al marido. Entonces yo les digo, ¿tú crees de que tu mujer es inferior a vos? Y las mujeres suelen ver a sus maridos y ellos, bueno, ya no saben qué decir, ¿viste? Evidentemente no van a decir yo soy superior a las mujeres, porque ellos saben de que eso sería sacar la escritura de su contexto. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo, en un sentido de sujeción. Y de hecho, 1 Corintios capítulo 11 nos dice que la mujer, que el hombre es cabeza de la mujer, de la misma forma que el Padre es cabeza de Jesucristo. Es en ese sentido de que el Hijo se sujeta o tiene una autoridad, pero no porque sea de diferente naturaleza, sino por el simple hecho de que en cualquier lugar en el cual haya una pluralidad de personas se requiere de un orden y un liderazgo. Es así de simple. La mujer no es menor o inferior que el hombre en un sentido de naturaleza, sino que al haber una pluralidad de personas, se requiere un orden o un liderazgo. Es en este sentido de que Jesucristo se sujeta al Padre. Pero de ninguna manera ese texto está diciendo de que Jesucristo no es plenamente Dios y que en su naturaleza no es plenamente todopoderoso. Por ejemplo, si leemos en Colosenses 2.9, ¿querés buscarlo rápidamente? Sí. En Colosenses 2.9 nos dice qué tan divino es Jesucristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien. Este pasaje está mostrando que Jesucristo es plenamente Dios. Los testigos de Jehová por ahí dicen, bueno, en realidad lo que pasa es que ellos lo comparan como, por ejemplo, en el caso humano, yo tengo un hijo que pasa mucho tiempo conmigo y a lo largo del tiempo él comienza a comportarse muy parecido a mí, usa las mismas expresiones, me conoce, y al conocer a mi hijo muchas personas pueden conocerme a mí que soy el padre de alguna forma. Pero no es esto lo que dice el texto. El texto justamente está luchando contra, por ejemplo, los gnósticos, contra la idea de que Jesucristo no tenía un cuerpo real de carne y hueso glorificado, y además nos está mostrando, digamos, una defensa en contra de muchas herejías y filosofías huecas, muchas sutilezas que son justamente las que usan los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia unitaria, etcétera, en la cual niegan justamente todos estos principios de las escrituras. Y nos está mostrando que Jesucristo es plenamente Dios y que en una forma corporal, porque Él resucitó, hoy en los cielos Él es completamente divino, en un sentido en el cual no lo son quizás los ángeles
y no lo seremos nosotros. Estamos hablando en un sentido completo. En Él, en su cuerpo, mora en forma corporal toda la plenitud de la divinidad. Y a mí me llama la atención esta forma en la que Pablo eligió expresarse. Él no dice simplemente en forma corporal mora la divinidad, sino que dice toda, panta en griego, la plenitud de la divinidad. Es como exagerarlo. Él básicamente quiere subrayar ese punto. Ahí es donde está haciendo huella. Porque él está subrayando no solamente que mora la divinidad, sino que mora toda la divinidad. Y no solamente toda la divinidad, toda la plenitud de la divinidad. Y eso no fue dicho ni será dicho sobre nadie más que Jesucristo. Ese es el punto. Si fuera quizás como lo interpretan los testigos de Jehová, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que entonces en los ángeles también mora toda la plenitud de la divinidad, en los seres humanos que conocemos a Dios también mora toda la plenitud de la divinidad en ese mismo sentido que Jesucristo, y eso no es cierto porque no se dice eso de ningún ángel ni de ningún ser humano. No es en el sentido de que como yo pasé mucho tiempo conociendo a Jesucristo, entonces puedo conocer al Padre, porque en ese sentido todos los cristianos podríamos decir esto de nosotros, y no podemos, porque eso sería una herejía. Acá Pablo está diciendo que en Jesucristo es en quien mora toda la plenitud de la divinidad. Ese es el asunto. Y ahí lo que está diciendo es que mora todo el poder, todas las características que hacen a Dios. Él no solamente es el hecho de que es omnipresente, omnipotente, Él conoce todas las cosas, Él creó todo, Él puede recibir la adoración, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, como dice en Apocalipsis capítulo 5, Él es plenamente Dios. Por eso, cuando Tomás en Juan 20:28 ve a Jesucristo resucitado, le pudo decir, mi Señor y mi Dios, declarando de que Él era plenamente Dios. Eso es impresionante. Sí, No sí. sé qué opinas. De hecho, bueno, también los testigos de Jehová modificaron un poquito ese versículo. Sí. Un poquito, pero ¿Sabes bueno. qué me gustaría también mostrarte? Si tengo acá algunas notas que he hecho para que veamos, por ejemplo, incluso en el Antiguo Testamento, cómo podemos encontrar que la doctrina de la Trinidad está presente. Y un ejemplo es, por ejemplo, el Shema de Israel. Oye Israel, nuestro Dios es un solo Dios, o un solo Jehová. Pero acá la palabra uno solo, se usa una palabra que es uno solo en forma compuesta. Es la misma palabra que se usó, por ejemplo, para decir el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Ahí se usa una palabra hebrea que significa uno solo y que puede ser en forma compuesta. Por lo tanto, podemos ver de que incluso en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad, aunque no estaba revelada completamente como lo fue en el Nuevo Testamento, donde se nos revela a Jesucristo en una forma impresionante y al Espíritu Santo, el cual recibimos desde Pentecostés. Bueno, ya desde el Antiguo Testamento había claves muy claras acerca de que había una pluralidad de personas en Dios, y esto estaba encerrado en las Escrituras. Todo permitía de que esto fuera. Por ejemplo, hay otra palabra hebrea que también significa uno solo, pero en una forma completamente singular. No admite una composición, como por ejemplo el hombre y la mujer se unirán y serán uno solo. Y no es esa la palabra que se usa en el famoso Shema de Israel, así en el libro de Deuteronomio, sino que se usa uno solo en composición, algo que pueda admitir perfectamente la pluralidad de personas en Dios. Pero veamos un par de evidencias más. Por ejemplo, si puedes irte al libro de Génesis, tengo aquí algunos pasajes bíblicos que he anotado. Por ejemplo, en Génesis 1:26. ¿Puedes leerlo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Bien, pero fíjate cómo es que empieza. Dice hagamos. Y sabemos de que los ángeles no crean. Los ángeles no crearon absolutamente nada porque los ángeles, para comenzar, no tienen el poder para crear. Los testigos de Jehová, al ver este pasaje, se dan cuenta de que allí está hablando sobre la pluralidad de personas en ese único Dios verdadero. Fíjate que dice, dijo Dios, hagamos. Eso es muy interesante, porque nos muestra de que el Creador es una composición plural de personas que pueden decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ellos serán como nosotros. La capacidad, por ejemplo, para tener un discernimiento, para tener una vida espiritual. Hay muchas cosas que tenemos en común o somos semejantes a Dios. Evidentemente no es en un sentido literal, como por ejemplo los mormones creen, sino que tiene que ver con ciertos aspectos en los cuales somos semejantes a Dios. Y acá dice el texto que Dios dijo, el verbo dijo está en singular, pero hagamos está en plural. Eso es tremendo, porque la doctrina de la Trinidad está perfectamente encerrada, contemplada en estos pasajes. Estos pasajes admiten perfectamente la doctrina de la Trinidad, de la misma forma que el Shema de Israel que acabamos de analizar hace un ratito. Y podemos ver de que esta pluralidad dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sabemos de que los ángeles no crean al hombre. Ese es el punto. Ningún ángel creó al hombre. Ellos solamente son criaturas creadas por Dios. Es más, cuando vemos quién creó a los ángeles, en, por ejemplo, Colosenses 1, 15 al 17, encontramos que es Jesucristo el que creó a los ángeles. El arcángel Miguel fue creado por Jesucristo. Gabriel fue creado por Jesucristo. Los millares y millares de ángeles que existen, todos ellos fueron creados por Jesucristo. Incluso Satanás, el diablo, fue creado por Jesucristo. Entonces podemos ver que ni siquiera Satanás está a la altura de Jesucristo. Él solamente es una criatura que está acá y Jesucristo está acá arriba porque Él es Dios. No es que son dos fuerzas luchando par a par. No. Quizás Satanás pueda luchar en forma par a par con Miguel el Arcángel, pero no con Jesucristo. Jesucristo está acá arriba y los ángeles están acá abajo. Pero, digamos, Jesucristo está acá arriba. Él es Dios. Ese es el punto. Bueno, continuemos leyendo sobre el Antiguo Testamento. Tengo acá otros versículos anotados. Por ejemplo, Génesis 3:22. Acá de nuevo en Génesis 3:22, si lo querés leer, Génesis 3:22, habla en forma plural. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Sí, el hombre será como uno de nosotros en el sentido de que conoce el bien y el mal, porque Dios conoce todo, no hay nada que escape de Él. Él sabía todo lo que iba a ocurrir incluso antes de crear el universo. Y Él dice, no sea que sea como uno de nosotros. Vemos así que está la pluralidad que justamente implica la Trinidad, una pluralidad de personas, pero un único Dios, un único ser en el cual coexisten tres personas diferentes. En Isaías 6:8, puedes leerlo también, dice algo bastante interesante justamente acerca de la pluralidad de personas. Isaías 6:8. Permíteme. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bien, aquí Isaías responde, envíame a mí, yo iré por ustedes. Él no está yendo de parte de los ángeles. Eso es ridículo. Él está yendo de parte de Dios. Pero acá Dios usa una expresión plural. Es muy interesante.
Entonces, como podemos ver, incluso en el Antiguo Testamento ya habían pistas o ya estaba preparado para permitir la entrada perfecta de Jesucristo como el único Dios verdadero que viene a salvar al mundo. Por ejemplo, en San Juan 3:16 dice que el Padre amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para que venga y muera por nosotros. Pero acá la gracia es que cuando Él envía a su único Hijo, está viniendo la persona del Hijo. No es que se refiera a otro ser diferente a Dios. Esa es la gracia por la cual nosotros podemos creer y entender de que Dios nos amó tanto, de que Él mismo nos salvó. Como dice en las profecías del Antiguo Testamento, Dios mismo nos salvará, Él mismo estará presente en aquel día, dice en las escrituras hebreas. Y vemos entonces que es en ese sentido de que el Padre envía a su Hijo unigénito. Como dice en Hebreos capítulo 1, a ningún ángel dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la gracia de esta doctrina, de que cuando vos tomas todo lo que dice la Biblia y no solamente una parte aislada, cuando vos pones todas las piezas sobre la mesa, todos los pilares, existe un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas diferentes, pero cada uno de ellos es plenamente Dios, como lo muestra la Escritura. La Escritura nos muestra que el Padre es Dios, nos muestra que Jesucristo es plenamente Dios y nos muestra que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Cuando Ananías y Zafira mintieron, se les dijo, ustedes no mintieron a los hombres, ustedes le mintieron al Espíritu Santo, ustedes mintieron a Dios. Ahí está la gracia. Ellos habían mentido al Espíritu Santo, el cual es Dios. Entonces podemos encontrar muchas escrituras que nos muestran que el Hijo es plenamente Dios. Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Podemos encontrar escrituras que dicen que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Ustedes no mintieron a los hombres, mintieron al Espíritu Santo, mintieron a los hombres, que dice ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y podemos encontrar escrituras claras donde nos muestra que también el Padre es Dios. Y bueno, evidentemente cuando tomamos todas estas doctrinas que son bíblicas, cuando vemos lo que decía Génesis, cuando vemos lo que decía Isaías, y cuando no tomamos solamente una parte aislada de la Biblia, podemos ver presentes estos pilares doctrinales. Como te dije al principio, la idea de la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad no es simplemente una doctrina, es un conjunto de doctrinas en los cuales durante varios siglos la Iglesia se encontró luchando contra herejías. Como te dije, aparecieron los arrianos, apareció Sabelio, aparecieron los modalistas. Tengo acá algunas anotaciones de diferentes grupos que justamente intentaron pervertir la doctrina acerca de quién es Jesucristo, quién es Dios, y que a lo largo de justamente toda la historia de la Iglesia se estuvo luchando contra estos grupos, y es por eso que se termina formulando allí en el Concilio de Nicea un credo. La idea de un credo es justamente para decir, como cristianos creemos estas cosas porque esto es lo que vemos en las Escrituras. Creemos de que hay un solo Dios, bueno, y ahí se comienza a explicar. Pero la doctrina de la Trinidad en sí es una doctrina bíblica, porque cada una de esas enseñanzas se puede fundamentar desde las propias Escrituras. Y eso es lo que nos ayuda a luchar contra grupos que están pervirtiendo las Escrituras y que en realidad son doctrinas de demonios. En el fondo de todo esto están guiados por Satanás, por los demonios. La misma Escritura dice de que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros que tendrían apariencia de piedad, es decir, van a parecer que son cristianos, pero en realidad no lo son, y que justamente iban a torcer las Escrituras, iban a negar el poder de esta. Y esto es lo que justamente encontramos que se cumple en todos estos grupos que hemos mencionado y muchos otros que existen, que te comienzan a decir, bueno, está bien, creemos que Jesucristo es Dios, pero en realidad no lo es en el mismo sentido que el Padre.
Eso, así dicen los testigos de Jehová. Después los modalistas o la iglesia unitaria dicen, bueno, simplemente creemos de que el Padre y el Hijo son la misma persona, solamente que en modos, en diferentes modos, como que se transforma a veces en Hijo, otras veces en Padre, pero están tomando solamente una parte de las escrituras, no están tomándolo todo, no están creyéndolo todo por fe. Por ejemplo, dicen las escrituras en Hebreos, cuando habla acerca de lo que es la fe justamente, nos dice de que nosotros, por ejemplo, hay cosas que no las comprendemos de una manera meramente intelectual, sino por fe. Es decir, no porque las comprendamos con nuestra mente finita, sino porque confiamos en la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que es la doctrina de la Trinidad. Quizás hay muchas cosas que no lleguemos a comprender, cómo es posible, por ejemplo, de que Dios haya creado el mundo de la nada, pero lo creemos porque lo enseñan las Escrituras, porque justamente todo esto fue evidenciado a través de todo lo que se cumplió. La Biblia dice en 1 de Pedro que tenemos perdón, 2 de Pedro, que tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien al confiar y al ponernos a leer en ella para encontrar la verdad. Y ahí justamente es que encontramos, por ejemplo, de que nosotros por la fe es que creemos que Dios hizo todo lo que existe de lo que no existía. Es decir, de la nada Dios pudo crear lo que hoy existe. No lo entendemos en una forma humana con nuestro intelecto, pero lo creemos. A Job, por ejemplo, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Seguramente tienes tantos años, en una forma irónica, que es muy usada dentro del libro de Job, seguramente tienes tantos años que seguramente estuviste ahí cuando yo creaba el mundo, le dice. Y Job apenas habrá tenido, no sé, 50, 60 años como mucho, ¿no? Y Dios le dice esto en una forma irónica diciéndole, Job, está bien que no entiendas cosas, estás pasando por todo esto, no sabes todo lo que ocurrió en el cielo, no sabes la conversación que tuve con Satanás y cómo tú fuiste elegido para glorificar, ¿viste? Mi nombre. Él no se pone a explicarle todo esto. Él le dice simplemente, ¿dónde estabas tú? Mostrándole, tú callarás y yo hablaré, porque yo tengo autoridad para hablar y vos no me vas a venir a reprender a mí, a pedir que yo te dé una explicación de por qué hago lo que hago. Yo soy Dios simplemente y vos aceptalo. Punto final. Él tiene la última palabra. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, como dicen Romanos. Entonces, bueno, encontramos que a lo largo de las Escrituras la doctrina de la Trinidad está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y eso de que recién hemos rasgado apenas la superficie. Este estudio nos podría llevar muchos días para ver cada uno de estos aspectos. Hay tanta, pero tanta cantidad de evidencia bíblica que realmente a veces es difícil pensar cómo ciertos grupos se atreven a negar justamente la divinidad de Jesucristo. Y bueno, pero básicamente esto es lo que es la doctrina de la Trinidad, es simplemente estos tres pilares bíblicos que ya se encuentran en la Biblia, como hemos dicho al principio. Eh, no sé si tienes preguntas, cosas así, si quieres podemos ver textos particulares o si quieres Ok. lo dejamos para Sí, otra oportunidad, como prefieras. no, sí, tengo un comentario, pues yo pienso que para nosotros la comunidad cristiana a través del mundo, yo pienso que ese es el tema principal por el cual se han hecho divisiones y vaya, se han convertido en diferentes religiones, porque esa es la parte principal, que no llegamos a comprender o cada grupo tiene su interpretación de quién es realmente Jesucristo. Y esa es la base de por qué se han hecho tantas divisiones en la comunidad cristiana, porque hay muchísimas denominaciones. Ese núcleo del saber en realidad quién es Jesús y cada quien le da su interpretación en base a lo que ellos pueden deducir de lo que dice la Biblia.
Y te quería preguntar una pregunta más bien de opinión. ¿Por qué consideras tú, hay muchos capítulos en la Biblia, versículos que son muy explícitos, donde Jesús explica las cosas demasiado, pues que no hay confusión, que es muy explícito? ¿Por qué crees tú que eh, podemos deducir en muchos versículos de la Biblia, de muchos libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues que sí, existe Dios, Jesús y el Espíritu Santo como personas diferentes y como que los tres conforman Dios? Pero ¿por qué crees tú que Jesucristo no lo dijo explícitamente? Sí, somos tres, pero en realidad somos uno. ¿Existe algún Bien. versículo de la Biblia que lo diga? Sí, bueno, entiendo perfectamente tu pregunta y tengo que hacer algunas clarificaciones. Primero sobre este tema de que, por ejemplo, mencionabas de que cada grupo interpreta la Biblia y llegan a diferentes conclusiones. Bueno, todo esto, bueno, justamente yo creo que en realidad el problema por el cual hay muchas divisiones a veces no es porque cada grupo interprete la Biblia, sino porque en lugar de ir a la Biblia han elegido seguir a líderes que han trastocado las escrituras y han puesto primero otras cosas antes que la Biblia. Ese es el verdadero problema. Por ejemplo, yo veo muchos grupos, por ejemplo, estos grupos unitarios que por ejemplo creen que una doctrina modalista, en realidad la creen porque todo esto del modalismo, todas estas ideas, nacen en gran parte o se han mantenido a lo largo del tiempo en gran parte debido a que muchas personas han elegido escuchar a soñadores, a personas que dicen hablar de parte de Dios, que dicen ser profetas de Dios. Por ejemplo, José Smith de los mormones, él dice, bueno, la Biblia está muy trastocada, muy dañada por los diferentes grupos, pero Dios me habló a mí, escuchen mis palabras. Yo les voy a decir lo que realmente enseña la Biblia, y él escribe el libro del Mormón, que dice que es el libro más exacto del mundo, a pesar de que es todo lo contrario. Pero también en otros grupos han elegido, por ejemplo, escuchar personas que dicen que tienen visiones, sueños, etcétera. Y dentro de grupos pentecostales, no estoy diciendo que todos sean así, hay ciertas facciones que son muy extremistas y que, bueno, llegan a confiar demasiado en lo que dicen ciertos líderes o hombres que los tienen como si fueran casi dioses, prácticamente es una idolatría. Y en muchos casos en personas que dicen Dios me dijo esto, yo fui al infierno y volví, y cosas así. Pero en realidad el problema de todas las doctrinas distorsionadas que tienen no se deben a que lo diga la Biblia, sino que ellos están escuchando a un líder que les dice yo soy el único que puede interpretar la Biblia. Y lo mismo hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen de que tienen este cuerpo gobernante conformado por estos 8 hombres que dicen ser los únicos que están recibiendo la clara enseñanza a través del Espíritu Santo para poder darla a todo el mundo. Y si vos te comenzás a analizar estos grupos, te vas a dar cuenta de que cada uno de estos grupos nacieron con alguna especie de profeta. Por ejemplo, los adventistas con Elena de White, una falsa profeta, y te podés analizar realmente todas estas cosas y cuando te das cuenta, el problema no es que cada uno vaya a la Biblia para encontrar la interpretación, porque eso es lo que nos dice justamente la Biblia, que nosotros debemos escudriñarla para encontrar la verdad. Y eso me recuerda lo que ocurrió en Hechos capítulo 16, cuando los apóstoles se encontraban enseñando. Ellos quedaron muy impresionados con lo que pasaba en Berea, a diferencia de Tesalónica, que simplemente creyó la palabra directa de los apóstoles sin siquiera dudarlo. Los bereanos dudaron y dijeron, nosotros vamos a verificar si realmente en las escrituras, que en ese momento tenían el Antiguo Testamento, nos está enseñando lo que ustedes vienen a decirnos. Y dice de que no solamente en aquel momento lo hicieron, ellos tenían la costumbre cada día de verificar lo que decían las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Y ese se nos da como un ejemplo de decir qué personas tan dignas, qué personas tan loables, sigan, imiten este ejemplo. Queremos que sean así,
que duden de los líderes y que vayan a la Biblia para verificar si es cierto lo que les están diciendo. Y yo creo que cuando una persona va a la Biblia, tarde o temprano va a encontrar la verdad. Ese es mi punto. Al Muy menos yo lo bien. veo desde esa perspectiva, ¿verdad? Sí, Ahora sí, sí, después tienes. me nombraste la siguiente pregunta, que era, por ejemplo, bueno, hay tantas cosas que Jesús dijo explícitamente y por qué esto no lo dijo explícito. Pero yo, desde mi punto de vista, en realidad, con mucho respeto, ¿no? Yo creo que es un error de interpretación. Te explico por qué. Eso yo lo he escuchado a veces de, por ejemplo, los testigos de Jehová cuando debato con ellos, en una forma respetuosa, que dicen, bueno, pero esto no está claro en la Biblia, porque si es cierto Jesús no lo dijo claramente. Y mi punto es que Jesús no lo podría haber dicho más claramente. Justamente cuando estudiamos las Escrituras, nosotros tenemos la tarea de estudiar el contexto, porque el contexto nos permite entender lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que los fariseos entendieron cuando Jesucristo le dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Señor del sábado, yo estoy incluso por encima del sábado. Ustedes escucharon a Salomón, he aquí hay alguien más grande que Salomón, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes con gloria. Los judíos, cada una de estas afirmaciones conectadas con el Antiguo Testamento, la estaban entendiendo perfectamente. Es por eso que los fariseos no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías, y no por el simple hecho de que Jesucristo dijera, yo soy el Mesías, o que él hubiera dicho, yo soy el que viene con el espíritu de Elías. No, es porque reconocer a Jesús como el Mesías también implicaba reconocer todo lo que el Mesías dice sobre sí mismo. Y él estaba declarando que él era Dios, pero lo estaba explicando en términos justamente que los fariseos y los estudiosos de la Biblia del Antiguo Testamento podían entender claramente, y lo hizo de una forma progresiva. Si él hubiera dicho quizás de una forma muy directa al principio, enseguida lo apedreaban. Había todo un proceso, es por eso que Jesucristo le dice a su madre, aún no ha llegado mi hora, ¿por qué quieres que empiece a hacer estos milagros? ¿Me entendés? Entonces, esa es la idea. Jesucristo progresivamente, paso a paso, cada vez iba mostrando más y más su presencia divina, hasta el punto que él dice, el que tiene sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva, haciendo una alusión al Espíritu Santo que iban a recibir en Pentecostés. Entonces, en realidad, toda esta doctrina que hemos dicho, los pilares, hay un único Dios, eso está clarísimo en la Biblia. Cuando vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, está claro en la Biblia. Vemos al Hijo orando a Dios, vemos al Hijo diciendo vendrá otro consolador, y vemos una multitud tan grande de escrituras que muestran de que son efectivamente tres personas diferentes porque pueden interactuar o hablar entre sí, tienen diferentes ministerios, pero también vemos escrituras claras donde se nos muestran de que los tres son personas, es decir, tienen la capacidad para pensar, para tener sentimientos, etcétera. Y se nos muestra que cada una de estas personas, una por una, es el único Dios verdadero, y son escrituras claras. El problema es que muchas veces la gente, o sea, las personas, somos un poquito vagos a veces y no nos ponemos a estudiar realmente como nos enseña la Biblia que tenemos que hacer, escudriñar las escrituras. Tenemos que escarbar en ellas. Esa es la idea de la palabra escudriñar. Ajá. Y bueno, yo creo que cuando nos ponemos a hacer eso, con el tiempo nos damos cuenta de que realmente estos pilares que están incluidos en lo que se definió alguna vez como la doctrina de la Trinidad, algo que no era nuevo en realidad porque esto ya venía siendo creído por los primeros cristianos, hay padres de la iglesia que justamente creían estos pilares que te estoy diciendo, aunque quizás no los llamaban como Trinidad, porque esa es una palabra nueva que se usó para referirse a esta creencia. Pero cuando vamos a tu pregunta, yo creo que sí, Jesucristo lo dijo muy claro. Lo que pasa es que hoy en día
justamente estas personas, por seguir a esos líderes, por seguir quizás a Elena de White, por seguir, no sé, la Iglesia Unitaria, a sus soñadores, a sus personas que dicen de que vieron a Jesucristo, que tuvieron una charla, etcétera, que Él les dijo que esto era así, que tenían que interpretarlo así, y de que si alguien no acepta eso, entonces no puede ser salvo. Son seguidores de soñadores, seguidores de falsos profetas. Encontramos, no sé, a los mormones, los testigos de Jehová, y tenemos que entonces volver a la fuente. Y la fuente es la Biblia. Y cuando estudiamos la Biblia y la vemos en su contexto, podemos ver que Jesucristo fue sumamente claro. Llegó un punto en el cual los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo rasgaron su ropa diciendo, ya está, lo hemos conseguido. Él ha declarado sin ningún pelo en la lengua de que es Dios y por eso tenemos la autoridad para matarlo, por la blasfemia. ¿Entendés? Ese es el punto. Los judíos lo entendieron perfectamente porque Jesucristo fue muy claro con ellos y usó justamente las escrituras para demostrarlo. Él no era alguien que decía simplemente de sí mismo, yo soy Dios y nada más. Él usaba las escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que era Dios. Ese es mi punto. No sé si con eso quizás respondo a tu pregunta. Sí, tenía otra pregunta. Bueno, más bien se basan en un versículo de la Biblia. Sí. Mateo 27:46. Cuando Bien. Jesús estaba en la cruz, ve así el versículo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has amparado? ¿A quién le estaba diciendo Jesús o si se estaba hablando al Padre, por qué él estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Bien. Bueno, un poquito justamente el pasaje de Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 10 que hemos leído, responde a esa pregunta. Dice que el Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo obediente, tomando la forma de hombre, se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y dice la Escritura de que Él es el Cordero de Dios, aquel que Dios sacrifica, aquel en el cual el Padre desencadena toda su ira. Y dice, por ejemplo, en Isaías 53, lo tuvimos por castigado por Dios. Lo que ocurrió ahí es que justamente es el proceso de redención. La redención significa básicamente de que alguien ocupe tu lugar como culpable ante un castigo. Y Jesucristo tuvo que ser desamparado por el Padre y recibir toda la ira de Dios, tratado como si Él fuera culpable. La Escritura dice, creo que en Isaías 53, que Él se hizo pecado por nosotros. O sea, la Biblia dice que Jesucristo se hizo pecado, como si fuera pecador, Él pagó por nosotros. Por su llaga fuimos sanados. Entonces justamente uno se pregunta, pero si era Dios, si era inocente, si era el creador del mundo, ¿por qué estaba ahí sufriendo? Bueno, la respuesta es que nos amó tanto y fue tan humilde, de que a pesar de no ser pecador y a pesar de ser el creador del universo, estaba siendo allí justamente humillado, siendo tratado como un pecador, como un villano, muriendo en una muerte que era muy vergonzosa, porque la muerte en la cruz no solamente se caracterizaba por lo dura y lo dolorosa que era, estaba justamente diseñada por arquitectos de matar gente, digamos, como un método disciplinario ejemplar, para que todo el mundo pueda ver cómo sufría ese que había sido, se había revelado y que había hecho algo tan vergonzoso que merecía una muerte de cruz. Por eso hace mucha referencia a las Escrituras en que Él no solamente murió, sino y por muerte de cruz, dice, como crucificado en Filipenses capítulo 2, ¿no? Entonces ahí justamente es que Dios, el Hijo, cumple ese papel de siervo sufriente. Él se despoja de su gloria y permite que caiga toda la ira del Padre sobre sí mismo por amor a nosotros. Cuando Dios el Padre estaba viendo a Jesucristo en la cruz,
nos estaba viendo a nosotros y Él estaba dejando todo su castigo sobre Jesucristo como si Él fuera cada uno de nosotros. Pero dice las Escrituras que ahora cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Jesucristo. Porque Él, así como Jesucristo murió por nosotros, ahora nosotros, Dios nos ve como si fuéramos Jesucristo, en el sentido de que ya no ve nuestros pecados, ya no nos ve como enemigos, sino de que hemos sido reconciliados con Dios. Romanos 5:8, ¿querés leerlo? Ahí nos da también una respuesta acerca de esto. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro, entonces la gracia allí es que cuando Jesucristo sufre este castigo y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente Él está haciendo lo que, está cumpliendo el rol o el papel que Él mismo se había propuesto en su propia iniciativa por amor a nosotros cumplir. Cuando Él ya está, incluso cuando Él estaba en el cielo, Él decidió no tomar en cuenta que Él era Dios y aferrarse a eso diciendo, estos humanos tan pequeños, pecadores, enemigos, que me han dado la espalda. No, Él no dijo eso. Nos amó tanto que se humilla. Y es por eso de que en ese momento de la cruz es un momento único en toda la historia del universo en el cual el Padre se vuelve contra el Hijo, castigándolo o descargando su ira contra Él como si fuera pecador, porque Él decidió justamente tomar nuestro lugar. Ese castigo que nosotros merecíamos es el castigo que sufrió Jesucristo. Y en eso se basa el Evangelio, en la idea de que Jesucristo es suficiente para la salvación porque Él pagó todo el precio. Porque todos nosotros éramos pecadores, no había justo ni aun uno. Y porque fuimos reconciliados con Dios incluso cuando éramos enemigos. Y ahora ya hemos sido reconciliados. Entonces eso es lo que básicamente significa ese pasaje. Bien, pero mi pregunta es, bueno, me surge otra pregunta también ahí porque si Jesús clamó a gran voz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se lo estaba preguntando a Dios Padre porque Él no lo sabía? ¿O lo estaba diciendo para que la gente que estaba ahí lo escuchara? Ah, bien. Bueno, yo creo que las dos cosas son posibles. Es decir, la Escritura no lo dice. Hay muchas cosas que Dios hizo o dijo en voz alta para justamente lo que los estaban escuchando. Por ejemplo, cuando Jesucristo oró en voz alta y cuando dijo, Lázaro, levántate, Él decía todas estas cosas para que la gente, diera un testimonio a la gente. Y yo creo que en este caso, en la cruz, ambas cosas son posibles y ciertas. Dice, por ejemplo, la Escritura da testimonio de que un romano que estaba allí, al ver todas estas cosas, creyó de que realmente este era el Hijo de Dios, ¿no? Algo tremendo, ver a alguien que te das cuenta de que es inocente y te das cuenta de que Dios está descargando su ira contra él. Alguien que incluso en los momentos más difíciles no, en ningún momento él pecó, en ningún momento él dijo, bueno, está bien, soy un malhechor y muero al fin, así. Darse cuenta de que realmente él tenía el poder de bajarse de la cruz, de que si él quería podía mandar a millones de ángeles a salvarlo. Bueno, yo creo que esa es la razón también por la cual él dijo estas cosas. Primero porque eran ciertas, porque él cumplió ese papel del siervo sufriente. Era cierto de que Dios lo estaba desamparando y que estaba permitiendo que toda esta ira de Dios cayera sobre él, toda esta justicia, que Dios no solamente es amor, es también justicia. Y estas cosas, el amor y la justicia van de la mano. No podemos separar el amor y la justicia, porque si tomamos lo uno y dejamos lo otro, deja de ser real. Un amor sin justicia es un amor falso. Acá podemos ver que se cumple
todas las escrituras que estaban preparadas, de que Dios iba a descargar la ira sobre el Cordero, y el único Cordero verdadero el cual podía pagar ese precio es Jesucristo. Todos los corderos anteriores que mataban y sacrificaban una vez al año el sumo sacerdote para justificar al pueblo, eran simplemente una simbología, una figura de lo que vendría. Y en Hebreos dice de que hoy nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, él mismo entregó su sangre como sacrificio por nosotros. ¿Quién es el juez? En este caso el Padre. Y Jesucristo actuó como sumo sacerdote y a la vez como cordero. Entonces Jesucristo estaba llevando allí dos papeles, el de siervo sufriente, pero también el de sumo sacerdote, que entrega el sacrificio. Por eso después dice que subió a los cielos al Padre, y vemos muchas escrituras acerca de esto en el libro de Apocalipsis, donde se dice, por ejemplo, de que no se encontraba nadie digno de abrir los 7 sellos. Y dice que Juan se puso a llorar, porque esto implicaba no solamente que no se podía cumplir o llevar a cabo el plan de Dios, sino de que también no había salvación para nosotros. La figura del Cordero es una figura de la misericordia de Dios. Es por eso que encontramos que Jesucristo ya en el cielo se lo veía como si fuera un cordero como degollado. Y este lenguaje como degollado no es que él era un cordero en forma literal, que estaba literalmente degollado allá en el cielo, sino que él, a Jesucristo, era ese cordero de que justamente al ser entregado, al ser castigado, al haber este sacrificio, él nos da, digamos, a nosotros la posibilidad de ser redimidos, reconciliados, regenerados, de nacer de nuevo, etc. Creo que, bueno, no sé si con eso ya respondo un poquito a la pregunta. Sí, 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 la verdad. Me queda más claro. Pues sí, te mentiría si dijera que todavía ya no me quedan dudas, porque es un tema complejo y como te dije en el mensaje que te mandé, no espero conocerlo todo, porque conocerlo todo significaría a lo mejor quererme igualar a Dios. No somos seres humanos y nunca vamos a comprender todo, somos creación y Él es el creador, entonces pues seguiré estudiando las escrituras y tratando de escudriñar y por mí mismo también tratar de descubrir esas verdades que a muchas personas pues les han sido ocultas, algunas por no tener el interés y otras por ser guiados por líderes que son a la vez guiados por sus propios pensamientos, sus ideas o por sus sueños, que pues eso traiciona también, ¿no? Entonces, Exactamente. Sí, es muy sí, traicionero el tema de los sentimientos, el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice la Escritura, ¿verdad? Y en este sentido, el consejo de la palabra de Dios es que escudriñemos las Escrituras, porque allí está la verdad. También dice las Escrituras de que en otros tiempos se nos habló por los profetas, hoy se nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y podemos encontrar de que realmente las Escrituras son suficientes. O sea, si nosotros amamos la verdad, lo que tenemos que hacer es ir a las Escrituras. Ningún hombre va a conocer absolutamente todo. Las Escrituras dicen de que hoy vemos como en un espejo de plata. Es decir, en la antigüedad no existían los espejos como los tenemos hoy en día, en el cual podemos ver nuestro rostro de una forma clara. Pero existían estos espejos que eran básicamente cuando se lustra la plata y nos permitía ver y darnos una muy buena idea de las cosas, ¿verdad? Y dice de que hoy en día nosotros vemos como por medio de un espejo. Estamos aprendiendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento perfecto. Y las Escrituras muestran de que
realmente ningún hombre puede conocer absolutamente todo. Todos estamos aprendiendo cada día, creciendo. Yo lo hago, yo tengo mis dudas, yo tengo mis cosas que oro a Dios para que Él me enseñe. Y esto es algo progresivo que Dios nos va enseñando por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Y bueno, ese es mi consejo. Siempre, tanto a ti como a cualquier otra persona, siempre lo que yo les digo es, no me crean a mí porque yo te lo dije. Investiga las escrituras, verificalo hasta que vos mismo estés convencido por ti mismo de que estas cosas son realmente así, igual que hicieron los bereanos. Así que bueno, te felicito y bueno, fue un gusto charlar contigo, Mario. Este es un tema muy lindo y hay tanto así para aprender, es impresionante. Así que bueno, fue muy lindo charlar contigo. Sí, sí, nada más me quedo con un versículo que pues es se podría decir el jaque mate para todas las personas que puedan opinar que Jesús es el Hijo como, como creación y que Dios es superior a Jesús. Eh, la Biblia está llena de este versículo en Apocalipsis, lo podemos encontrar varias veces y también en el texto de Isaías, que dice, así dice Jehová, Rey de Israel, en 44:6. Sí. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 1:8, se lee así, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es el mismo. Sí. Sí, sí. Incluso en el versículo 18 dice, perdón, 17 y 18 de ese mismo capítulo dice que Él puso su diestra sobre mí diciendo no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Así que es muy clara la Biblia, sí, la verdad. Bueno, Claro que sí. bueno Mario, entonces, bueno, fue muy lindo, te agradezco y bueno, cualquier día que quieras charlar podemos seguir, así si tienes alguna pregunta, sabes que, digamos, estoy disponible. Y bueno, yo no sé todas las cosas, pero en lo que yo pueda te voy a estar ayudando y también investigando si hay algo que quizás no lo sepa. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer y pues Dios te bendiga y siga bendiciendo tu trabajo y Bueno, sigas quitándole la venda a muchas personas porque la verdad que la religión puede construir a alguien, pero también puede alejarte más de la fe verdadera. Y yo creo que el trabajo que tú estás haciendo yo pienso que es guiado por Dios. bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nos estamos Estés viendo bien. entonces, que tengamos muy buen Saludos. fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente.